Bueno, muy buenas a todos. Antes de comenzar, si quieren me confirman si ven correctamente la pantalla y si me pueden escuchar. Y ya damos comienzo. Bueno, muy buenas a todos. Antes de comenzar, si quieren me confirman si ven correctamente la pantalla y si me pueden escuchar. Listo, perfecto. Aquí estoy viendo y me confirman que sí se ve y sí se escucha perfectamente. Entonces, si quieren, demos comienzo. Hoy vamos a hablar un poco de índices. Para que tengamos ahí en cuenta, y vamos a hablar un poco de los índices bursátiles, ¿sí? Porque digamos que intuitivamente como que la gente lo sabe interpretar, pero sí hay ciertos componentes y características que deberían tener en cuenta porque seguramente los pueden sorprender alguna vez. Entonces sí vamos a hablar un poco de eso. Igual para recordarles que recuerden que estos Facebook Live nos estamos haciendo todas las semanas, entonces estamos intercalando entre el viernes y el miércoles. Hoy nos tocó el viernes, seguramente la próxima semana va a ser a esta misma hora el miércoles, entonces para que estén ahí pendientes. Y pues generalmente la idea de lo que estamos haciendo es que ustedes nos den como sugerencias y hablamos de todos los temas que ustedes quieran. Hemos hablado de indicadores, hemos hablado digamos, códigos y atados en MetaTrader 4, hemos hablado de las elecciones de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los temas que ustedes quieran que nosotros les ayudemos, pues nos dejan ahí en los comentarios y podemos hacer un live sin problema de eso. ¿Listo? Entonces, para dejarles ahí. Eventualmente, no, sí recuerden que yo soy Julián Pineda, trabajo con el broker Equity. Entonces, eventualmente de mí nunca van a escuchar compren o vendan algo porque esto por temas de compliance y conflicto de intereses no lo podemos decir, ¿sí? Ya que nosotros somos el broker. Entonces, para que dejemos eso claro, ¿listo? Ese, si quieres, manda un correo porque eso ya es tema de soporte, ¿sí? Entonces, dile a ellos qué es lo que sucede, porque ni idea, ahí ya toca revisar tu caso en especial. Y listo, si quieren, continuemos entonces. Eh, Hoy vamos a hablar de los índices, entonces recuerden que cuando ustedes entren en la plataforma, recuerden que nosotros manejamos el tema de la plataforma MetaTrader 4, ¿sí? Entonces manejamos la plataforma MetaTrader 4 y una que es el WebTrader. El WebTrader es como, por así decirlo, un poco más sencillo de usar, pero digamos no es tan complejo, ¿sí? No es tan complejo, entonces sí quiero que tengan en cuenta eso. Antes de seguir, si quieren, les dejo aquí rápidamente el correo para que, perdón, el enlace para que queden en cuenta de Real si no lo tienen, y les voy a dejar también mi correo personal para que me escriban ahí cualquier duda o inquietud que tengan con los lives, con los webinars que hemos hecho y demás, para que lo dejemos ahí de una vez y me pueden estar molestando por ahí, ¿listo? Eh, Ese, envíalo al mail de soporte@equity.com, ¿sí? O support en inglés @equity.com. Ahí te respondo. ¿Listo? Listo, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Cuando estén entonces, como les decía, en la plataforma MetaTrader, usted en la parte izquierda, cuando ustedes estén viendo los productos, van a aparecer varios índices. ¿Listo? Y, y básicamente en lo que consiste eso es que eso es como un derivado de los futuros de los índices reales que existen. Esto pero quiero que hagamos un poco más de cómo funcionan los índices y ustedes cómo lo pueden usar, porque eventualmente ustedes se van a dar cuenta que hay bastantes índices y estos van a, digamos, que reflejar diferentes situaciones del mercado. ¿Listo? Entonces, que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué es básicamente un índice bursátil? O sea, ¿cómo quiero que empiecen a verlo? Hagan de cuenta una canasta, ¿sí? Entonces, es un producto que consiste en una canasta de varios productos, ¿sí? Entonces, generalmente los índices los llamamos de acciones porque son los más populares y los que más se usan, pero hay índices también de commodities, hay índices de monedas, ¿sí? Pero los más comunes y los que más suele ver la gente son los índices bursátiles, que entonces es una canasta que tiene muchas acciones y a eso es lo que nosotros le llamamos índice. Básicamente, esto se crea, ¿por qué? Porque digamos que es mucho más fácil ver un sector o toda una economía como tal
si ustedes lo agrupan y lo pueden comerciar en un solo producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos de índices, pero por ejemplo, hay índices que tienen 500 acciones, otros que tienen 30, otros que tienen 100, y ustedes en un solo producto ya pueden estar haciendo trading en 100 acciones o en 500 acciones, ¿sí? Sin tener que comprar o vender las 500 acciones. Entonces, por eso es que da más facilidad, ¿listo? En este caso, los índices, como son un producto que se crea, no está basado en algo tangible, no se pueden comerciar físicamente. Entonces, ustedes no pueden ir, digamos, a la bolsa y decir que quieren un índice y que lo quieren comerciar físicamente, no lo pueden hacer porque es un producto derivado. Nada más consiste en un producto que se deriva de muchas acciones y por eso no se puede hacer trading con él físicamente. ¿Listo? Como, digamos, puede pasar con el petróleo, con el oro, etcétera, ¿sí? En lugar de eso, los inversionistas comercian futuros o derivados financieros como los CFDs. Ahorita vamos a hablar un poquito de en qué consisten los CFDs y demás. ¿Listo? Igualmente, aquí en la imagen derecha les mostré algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los índices más importantes cuando vean en la plataforma o en cualquier plataforma va a ser el DAX, ¿sí? Entonces, el DAX es básicamente el índice alemán que mide básicamente el rendimiento de la economía alemana como un todo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran ver cómo está Europa en general, miren los índices de Inglaterra o miren los índices franceses o miren los índices alemanes, en este caso el DAX. Lo mismo, si quieren ver cómo está la economía norteamericana, el Dow Jones es un índice con las 30 acciones más relevantes de los sectores de Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, en China está el índice de Shanghái, en Japón está el Nikkei, en Inglaterra está el FTSE, está el Hang Seng, está el Kospi, está el etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como que si ustedes ven cada país, inclusive los países latinoamericanos, por ejemplo, en Colombia se llama el índice Colcap, lo que hacen las bolsas de cada país es que dicen como, oiga, vamos a ver cómo es el rendimiento generalmente de la economía, pero para ver ese rendimiento tenemos que agrupar varios productos para ver si está creciendo o no está creciendo la economía. Entonces, digamos, lo que hacen es crear una canasta para crear el índice, cogen varias acciones de diferentes sectores, generalmente cogen las acciones más grandes y con eso empiezan a ver qué tan bien está o mal la economía, ¿sí? Entonces, eso es como un producto que ayuda a medir el bienestar económico de los países, ¿listo? O el bienestar económico de algún sector de los países, también se puede ver por ese lado. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, es como más macroeconómico que solo tomar una acción individual, que si ya es todo el aspecto microeconómico. Ahorita vamos a ver cómo funciona un poco esto. Aquí, por ejemplo, les puse el FTSE 100, hace seguimiento de las 100 empresas más grandes de la London Stock Exchange. Entonces, cuando ustedes vean el FTSE 100 que está en la plataforma, ahí ustedes van a poder ver y se pueden dar cuenta del funcionamiento de las 100 acciones o las 100 empresas más grandes de London, ¿sí? De la bolsa de Londres, que es la bolsa de Inglaterra. Entonces, básicamente, si ustedes ven que el FTSE está cayendo, pues eso en lo que se traduce es que las 100 empresas más grandes de Inglaterra están bajando y eventualmente eso se traduce pues, digamos que una posible crisis económica o que algo va mal con la economía, ¿sí? O un sector está caído, etcétera, etcétera. Entonces eso, digamos que puede mostrar muchos síntomas y demás. Y lo que les mencionaba al principio, hacer trading con índices les permite a ustedes tener una exposición a un sector económico entero solo con un producto financiero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén operando con índices, tengan en mente que ustedes están operando en 500 empresas o en 100 empresas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a mirar datos más macroeconómicos que microeconómicos. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, lo que les decía, ustedes pueden acceder a una canasta por un precio más barato que comprar cada acción individualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un índice, cuando ustedes lo ven en la plataforma, un índice va a tener un valor. Eventualmente ese valor va a ser 1000 veces más bajo que si ustedes compraran las 500 empresas que tiene ese índice, cada una, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer eso. Si ustedes quieren, por ejemplo, replicar el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ustedes tendrían que hacer un portafolio y comprar las 500 acciones que tiene Standard Poor's. Eventualmente eso es mucho dinero. Y pues cuando ustedes van y compran el índice, pues es muy poco dinero en comparación a comprar las 500 empresas. Entonces, primero es como si ustedes tuvieran una posibilidad de apalancarse en 500 empresas al tiempo con muy poco dólar, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja muy importante. Tener exposición a un sector económico entero de una vez, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están invirtiendo en Standard Poor's, están básicamente invirtiendo en los sectores más fuertes de Estados Unidos
y por lo tanto están invirtiendo en la economía estadounidense, ¿sí? Si están, ahorita hablamos un poco de eso, pero si están invirtiendo entonces en el Nasdaq 100, recuerden que el Nasdaq se concentra mucho en el sector tecnológico. Entonces ustedes, sin saberlo, muchas veces están invirtiendo en todo el sector tecnológico de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si, por ejemplo, no sé, hay una hay un cambio mundial de tecnología, entonces, por ejemplo, que Corea y China se pusieron a crear un nuevo computador o crearon la red 6G o algo así, que haga un cambio tecnológico muy fuerte y que le quite, digamos, el reinado de Estados Unidos, pues esto va a afectar mucho más al Nasdaq que al Standard Poor's o que al Dow Jones, ¿sí? Entonces, también puede ser por sector la exposición, ¿cierto? Y coberturas para la caída en un portafolio. Entonces, muchas veces recuerden que cuando hablamos de trading estructurado y de trading profesional, muchas veces hablamos de los portafolios. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen como su cuenta, pero en su cuenta entonces ustedes tienen una parte de la cuenta en oro, otra parte de la cuenta la tienen en algunas acciones, ¿sí? Otra parte de la cuenta la tienen en Forex y otra parte la pueden tener en índices. Lo que hacen muchas veces las personas, ya te respondo, Anthony, es que cubren las posiciones, digamos, en Forex, en acciones y demás, con índices, porque los índices, digamos que reflejan mucho el comportamiento de la economía, entonces lo toman como un producto a seguir, ¿sí? Entonces, el tema de diversificación, pero no vamos a entrar mucho en eso en este momento. Para responder tu pregunta, Anthony, ¿solo haces Forex en MetaTrader 4? No, he tenido oportunidad de probar varios mercados, en tanto acciones como commodities, como futuros, etcétera, etcétera. ¿Operas con Eco Option o Olive Trade? No. Nosotros, recuerda que nosotros, yo soy de Equity, trabajo con Equity. En este momento, nosotros somos un broker, ¿sí? Tenemos Forex, tenemos acciones, tenemos índices, tenemos commodities. No tenemos opciones binarias porque son un producto prohibido en varios países del mundo, ¿sí? Entonces, por la regulación que tenemos, no estamos permitidos de tener opciones binarias, ¿sí? Y Olive Trade no lo conozco, la verdad. ¿Listo? Listo, continuemos entonces. Lo que pasa, ya habiendo explicado, digamos, como un poco el funcionamiento de lo que tenemos acá, quiero, digamos, quiero mostrarles un poco de cómo ustedes pueden ver, ¿sí? Qué es lo que mueve el precio de los índices, o un poco de qué es lo que podría llegar a mover el precio de los índices. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden lo que les dije al principio, que al ver los índices vamos a ver un poco más el aspecto macroeconómico que el aspecto microeconómico. ¿Por qué? Por el tema de que como son bastantes acciones, sí van a afectar o van a llegar a afectar muchos más factores, ¿sí? Entonces, pongamos, digamos, un ejemplo. Si ustedes están analizando una empresa, entonces digamos que ustedes quieren analizar la acción de Apple, entonces quieren hacerle análisis fundamental a Apple. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? Entonces ustedes toman la acción, empiezan a mirar, por ejemplo, cómo fue el lanzamiento del iPhone 12, si han vendido suficientes unidades del iPhone 12, ¿cierto? ¿Qué nuevos proyectos tienen? Si van a lanzar, por ejemplo, otro Mac o algunos audífonos innovadores, algo así, también eso puede afectar bastante. Si el presidente, por ejemplo, de la empresa se va a retirar o qué proyectos tiene, etcétera, etcétera. Qué tantos créditos tiene la empresa. Entonces, si la empresa está muy endeudada o digamos que no tiene tanta deuda, pero tiene muchos gastos, ¿sí? O, por ejemplo, que quiere abrir una nueva fábrica, pero entonces eso incluye muchos gastos que posiblemente afecten la utilidad de estos meses. Entonces, todo esto afecta a una empresa individual, ¿cierto? Y digamos que cuál es el momento más boom o donde más se mueve la acción de una empresa cuando publican resultados. Entonces, recuerden que todas las empresas tienen contabilidad y la contabilidad se hace pública en Estados Unidos por lo general cada 3 meses, ¿sí? Entonces, cada 3 meses ustedes van a ver que las empresas publican su contabilidad y pues ahí los inversionistas entran a ver cuánto han vendido, qué gastos tienen, qué proyectos tienen, digamos si tienen suficiente efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto afecta bastante a las acciones y demás. Entonces, eso digamos que es el caso de Apple. Así es como ustedes empezarían a analizar a Apple. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ya no se van a Apple, sino se van al índice, por ejemplo, Nasdaq, ¿sí? Que es el índice de las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, pues ahí ya no solo va a estar Apple, sino entonces va a estar Apple, va a estar Facebook, Tesla, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces ustedes no pueden mirar como tal noticias de Apple, entonces qué va a sacar Apple y después qué va a sacar Tesla, qué modelo nuevo va a tener Tesla y después van a Facebook y empiezan a mirar si compró otra red social o está creando una nueva red social. Es demasiada información que es imposible mirar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes están con los índices,
ustedes lo que hacen es mirar la información del sector. Entonces, por ejemplo, si sale una noticia diciendo como, entonces, no sé, sale entonces la Agencia Regulatoria de Estados Unidos diciendo como a las empresas del sector tecnológico les vamos a cobrar más impuestos por tal y tal y tal acción. Entonces, eso, como ya está afectando al sector, seguramente va a afectar a las 100 compañías que están ahí y por lo tanto va a terminar afectando al Nasdaq, ¿cierto? O, por ejemplo, entonces dicen que vayamos al lado contrario. Entonces dicen que por temas del coronavirus, entonces vamos a tener más incentivos en carros eléctricos, en tecnología y vamos a tener más incentivos en, por ejemplo, servicios online, ¿sí? Entonces ustedes dicen, listo, todo esto, todas las empresas que tienen que ver con esto están en el Nasdaq, que es el sector tecnológico, entonces es muy probable que el índice se vaya a favorecer bastante, ¿no? Entonces es como la manera de analizarlo, porque como les digo, ustedes podrían coger cada una de las 100 acciones y analizarlas individualmente, pero esto es muy, muy tedioso y es casi imposible de lograr con toda la información que hay afuera. Entonces, lo que se hace es tomar como un análisis más macroeconómico y ver, digamos, qué tipo de eventos pueden llegar a afectar a los índices. ¿Listo? Entonces, aquí les puse, por ejemplo, algunos factores, entonces digamos factores macro, como les venía diciendo, entonces el sentimiento del mercado, qué es lo que cree la gente, anuncios de bancos centrales, entonces recuerden que cuando generalmente los bancos centrales hablan, sobre todo con la tasa de interés, ellos lo que hacen es afectar mucho el funcionamiento de toda la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el banco sale a decir que piensa subir la tasa de interés en los siguientes 6 meses, entonces, pues eso ya se traduce en que los créditos van a ser más caros, por lo tanto, y los bancos van a vender créditos más caros, que esto se traduce en que la gente va a dejar de consumir menos y esto puede afectar a las acciones en general. Entonces, ustedes ya saben que los índices pueden sufrir bastante si el banco central sube la tasa de interés, ¿cierto? ¿Qué puede pasar también en elecciones? Entonces, recuerden los índices como estuvieron en las elecciones de Estados Unidos, estaban muy indecisos y ya pues cuando se supo quién era el presidente, pues otra vez retomaron su rumbo normal y están otra vez alcistas en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Guerra comercial, entonces todo esto también afecta porque recuerden que la guerra comercial en lo que se centra es muchos aranceles. Entonces, eventualmente, digamos, si hay un índice con todas las empresas de sector de exportación de commodities y este sector sufre bastantes aranceles por guerra comercial, pues eventualmente ese índice se va a ver muy afectado, ¿cierto? Porque las empresas van a vender sus productos mucho más caros. Y también datos importantes que estos sí son como más recurrentes cuando ustedes se meten al, al calendario económico y empiezan a revisar, ahí sí ustedes van a encontrar varios datos de empleo al mes. Entonces, de todos los países siempre en el mes hay datos de empleo. Esos también afectan bastante porque se traducen en consumo. Recuerden que el empleo se traduce en consumo. Entre más empleo haya, más consumo va a haber en teoría, y esto pues se traduce en el bienestar de las acciones, por lo tanto se traduce en el bienestar de los índices, ¿listo? Entonces cuando ustedes vean que algún país está teniendo datos de empleo muy buenos, que está generando muchos empleos o que la tasa de desempleo está bajando mucho, pues esto eventualmente se va a traducir en que los índices van a terminar creciendo, ¿no? Entonces para que lo empecemos a interpretar de esa manera. ¿Qué más puede afectar a un índice bursátil? Entonces el tema de los commodities. Entonces recuerden que yo siempre en anteriores lives sí les he mostrado muchas veces el tema de un cuadro y siempre les menciono que recuerden que a pesar de que los mercados entre sí son muy diferentes, entonces es muy diferente Forex a, digamos, el mercado de commodities y es muy diferente el mercado de acciones a, por ejemplo, el mercado de opciones, ¿sí? Etcétera, etcétera. A pesar de que tienen muchas diferencias en los horarios, en, digamos, los requerimientos, en el tamaño del lote, etcétera, sí muchas veces tienen relación en los movimientos. Entonces, algún movimiento de algún commodity puede afectar tanto a alguna acción como a un índice como a Forex, ¿sí? Y viceversa. Entonces, algún movimiento de una moneda puede terminar afectando a un commodity, etcétera, etcétera. Entonces, sí guardan alguna relación entre ellos y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de los índices, hay una relación bastante interesante con el precio de los commodities, que son las materias primas. ¿Por qué? Porque recuerden que como estamos hablando de los índices bursátiles, muchas veces hay empresas que se concentran en exportar, importar o digamos hacer procesos con materias primas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les puse el caso, el 15% de las acciones listadas en el FTSE 100 corresponden a empresas de commodities, ¿sí? Entonces, digamos que esas empresas se centran
por ejemplo, en el cobre, por poner un ejemplo. Entonces, si hay 15%, el 15% de las empresas que están en el FTSE se concentran en exportar cobre y el precio mundial del cobre cae, pues eventualmente a la larga esto va a afectar a las empresas y va a terminar afectando al índice, ¿cierto? Por segregación va a terminar afectando de alguna u otra manera al índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que pasa en Australia, recuerden que en Australia hay bastante industria de oro, entonces eventualmente si ustedes ven una caída en el precio del oro, pues esto va a terminar afectando los precios del oro en general, ¿sí? Entonces esto quiero que lo tengan como ejemplo. Denme un momento. Digamos, tomemos un ejemplo latinoamericano para que lo dejemos un poco más claro. Recuerden que algunos países latinos dependen mucho del oro, entonces, del petróleo, perdón, como Venezuela, en gran parte de Brasil y Colombia. Tomemos el ejemplo de Colombia. En el índice Colcap de Colombia hay una empresa llamada Ecopetrol, que es la empresa más grande de Colombia, que es una petrolera, ¿sí? Entonces la empresa tiene mucha participación en el índice, por lo que eventualmente algo malo que pase con dicha empresa, pues va sí o sí terminar afectando el índice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el precio del petróleo cae, como lo ha venido haciendo los últimos 10 años, ¿sí? Que ya no vemos precios de $120, sino vemos precios de 30, $40 generalmente, pues esto eventualmente ha afectado a Ecopetrol bastante porque es una empresa que se basa 100% en extracción y exportación de petróleo y pues esto ha terminado afectando también al índice Colcap de Colombia. Sí, es un índice bursátil y algo que pasó con un commodity terminó afectando al índice y terminó afectando el peso colombiano con la devaluación. ¿Sí? Entonces, aquí está como la relación que pueden haber entre los mercados, ¿no? Ya tomando un ejemplo más latinoamericano. Precios de FX. Entonces, esto también puede llegar a afectar los índices bursátiles, el tema de las monedas. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces, cuando ustedes estén viendo índices bursátiles, se van a encontrar con empresas multinacionales. ¿Sí? Generalmente, estas empresas multinacionales ganan en diferentes monedas, ¿sí? Alrededor del mundo. Y esto eventualmente se traduce en más o menos ventas según la depreciación o devaluación de las monedas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si estamos en Inglaterra en este momento, y la empresa tiene operaciones en muchos países del mundo que eventualmente traducen sus ganancias a dólares, pues el comportamiento del dólar sí o sí va a afectar el comportamiento del índice inglés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí como les puse, una depreciación en la moneda local puede generar más ganancias. Un buen ejemplo de esto es el rally que tuvo el FTSE cuando pasó el Brexit, mientras la libra caía en picada. Entonces, si ustedes van al ejemplo del Brexit, ustedes veían que la libra estaba perdiendo mucha fuerza, así que la libra se estaba devaluando mucho. Pero cuando se iban a la bolsa, cuando se iban a las índices bursátiles, veían que el FTSE estaba subiendo mucho. ¿Y esto por qué se da? Porque el FTSE tiene muchas empresas que venden en el exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas ganan en dólares afuera y después traen esos dólares a Inglaterra, los convierten a libras y ahí sí ya entra la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen que, por ejemplo, un dólar equivale a 1.5 libras, ¿sí? Entonces, eventualmente, si ustedes ganaron, no sé, por poner un ejemplo, ganaron $1.000, pues van a tener 1.400 libras, ¿sí? Entonces, $1.000 se traduce en 1.400 libras. ¿Qué es lo que sucede? En el Brexit, entonces ya las libras no pasaron a valer 1.4, sino 1.8, porque la libra se volvió mucho más débil por el tema del contexto político que existía. Entonces un dólar ya no eran 1.4 libras, sino 1.8 libras. Entonces con un dólar ustedes ya podían comprar muchas más libras, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, nada más por el tema de tasa de cambio, la empresa pasa de ganar $1.400 a pasa de ganar $1.400 a $1.800. Sí, solo por tema de cambio. ¿Qué pasó en ese entonces, en el Brexit? Pues esto se tradujo en más ganancias indirectas para la empresa, por lo que hizo que el índice subiera bastante y las acciones les fuera bastante bien, mientras que la moneda se estaba afectando bastante por el tema político, ¿sí? Entonces, esto también puede afectar los índices, para que lo tengamos en cuenta y empecemos a ver un poco ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, todo eso puede existir y va a suceder bastante. Y también, ¿qué es lo que pasa? Ahorita les voy a mostrar un poco cómo funciona esto, pero recuerden que los índices se componen de varios productos, ¿sí? Entonces, a esto es lo que le llamamos el composite o la composición del índice. Entonces, ¿qué sucede?
regularmente lo que hacen las entidades que se encargan de crear los índices es que los regulan. Entonces, por ejemplo, una empresa se volvió de otra industria, entonces sale este índice, entonces, por ejemplo, esta empresa creció más, entonces toca darle más peso dentro del índice, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto también puede afectar el precio de los índices, porque eventualmente si tomemos el ejemplo del Nasdaq, empiezan a salir, digamos, nuevas empresas de redes sociales, empiezan a salir nuevas empresas que hagan celulares o pantallas, etcétera, pues van a incluirse dentro del Nasdaq, ¿sí? Y esto va a causar que el índice cambie el funcionamiento del índice, ¿sí? Esto también ocasiona que las personas que ya estaban invertidas en el índice pues hagan ajustes a medida que entran y salen nuevas empresas porque por así decirlo, la perspectiva cambia demasiado. Entonces eso también afecta bastante. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se calculan los índices? Entonces quiero que vean que generalmente cuando ustedes vean cualquier índice bursátil, siempre van a encontrar generalmente dos maneras para calcular, ¿sí? Una es por la capitalización bursátil, que recuerden que la capitalización bursátil se refiere a el número de acciones que hay de la empresa por el precio de la acción y esa es la cantidad de dinero que tiene la empresa en la bolsa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que la acción de Apple está, no sé, en $120 y hay, por poner un ejemplo, unas 400.000 acciones flotando, pues ustedes ponen 120 por 400.000 y eso les da la capitalización bursátil de la empresa, ¿sí? Entonces, eventualmente, pues hay empresas que digamos, la acción es muy cara, ¿sí? Por ejemplo, como Berkshire Hathaway, que la acción vale 100.000, $200.000, pero posiblemente Apple y Amazon tengan mucha más capitalización bursátil que Berkshire Hathaway, a pesar de que sea más cara la acción, ¿sí? Recuerden que el precio de la acción, entre más caro sea, no se traduce en que la compañía tenga más dinero en la bolsa. Si esto no tiene nada que ver. Entonces están esos índices que generalmente son la mayoría de índices que funcionan de esta manera, pero hay otro tipo de índices. Ya les voy a explicar un poco de esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el primero que les mencioné? Generalmente esto da más, o sea, esta manera de calcularlo da más peso a compañías más grandes, ¿sí? Lo que se traduce en que el rendimiento de las compañías más grandes pues va a tender a afectar mucho más al índice que el rendimiento de las compañías pequeñas. Entonces, por poner un ejemplo, en el Standard Poor's, las 5 compañías más grandes del Standard Poor's tienen el mismo peso en el índice que las 359 compañías más pequeñas, ¿sí? Entonces, recuerden que solo hay 500 compañías, las 5 primeras son equivalentes a las 359 últimas, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, pues eventualmente cuando ustedes vean que algo pasa con estas compañías, pues sí o sí les va a interesar porque sí o sí va a afectar el comportamiento del índice, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo para que lo vean un poco mejor. Entonces, en Standard por 500, estas son las 5 compañías más grandes. Entonces, está Microsoft, ¿sí? Con el 5.76%. Está Apple, actualmente es una empresa gigante con 5.71%. Amazon, 4.72%. Facebook y Google, que se llama Alphabet y el ticker es GOOGL, ¿sí? Entonces, esas son las 5 empresas más grandes del Standard Poor's y algo que pase con ellas, pues sí o sí va a terminar afectando al índice, al índice bursátil, ¿sí? Entonces, recuerden que en este caso estamos tomando las 5 empresas con más capitalización bursátil, es decir, esto se traduce en las 5 empresas más grandes. Entonces, estas son básicamente las 5 empresas más grandes que existen en Estados Unidos. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Alphabet por capitalización bursátil, ¿sí? Por la cantidad de acciones que tienen en circulación en la bolsa, ¿sí? Esto es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Hay otros índices que se calculan más por precio que por capitalización bursátil. Entonces, por ejemplo, el Dow Jones es uno de los pocos índices que existen que tienen un cálculo por precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que ellos tomen el precio más alto y le pongan más peso a la compañía, sino que ellos hacen como un ponderado entre los precios para tratar de dejar los precios equilibrados y toman acciones de varios sectores. Entonces toman acciones del sector del petróleo, toman acciones del sector tecnológico, acciones de, por ejemplo, el sector de agricultura, acciones del sector de salud, etcétera, 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 con precios comparables, es decir, que precios que se puedan comparar que no sean tan diferentes, digamos $100.000 y $1, y así van componiendo el índice con unos cálculos que hacen ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Dow sí se tiende a dar más importancia como la equivalencia del precio que como tal a lo que las acciones valgan de verdad por capitalización bursátil, ¿cierto?
Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que el Standard & Poor's va a diferir del Dow Jones, pero es básicamente por eso, porque toman diferentes cálculos y se basan en diferentes métodos para calcular el índice. Entonces, por ejemplo, miren el top 5 de Dow Jones, la diferencia que tenemos con el top 5 de Standard & Poor's. En Dow Jones ya tenemos que United Health Group, que es una empresa de salud, tiene el 7.65% del índice. Home Depot, que es una empresa de vender productos para casas y construcción, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con diseño de interiores y construcción lo venden ellos. Entonces tienen 5.96. Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo, sector financiero. Amgen y Boeing Company. Entonces tenemos viajes, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya, como se pueden dar cuenta, no es como aquí que tenemos casi todo el sector tecnológico entre Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google, sino que ya tenemos varios sectores con empresas con un precio muy similar, ¿sí? Entonces, $348, 268, 235, 227 y 237, ¿sí? Entonces son muy parecidos y ya son de sectores muy diferentes. Entonces, por eso se dice que el Dow Jones se caracteriza por reflejar el verdadero comportamiento de todos los sectores de Estados Unidos, porque ellos lo que se hacen es concentrar en varios sectores, tomar varias empresas relevantes dentro de ese sector y tratar de compararlas en el índice, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Un poco parecido a lo que hace Nasdaq con el sector tecnológico. Básicamente es eso lo que pasa y lo que van a ver ustedes ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, eventualmente vamos a seguir viendo acá. Ahorita les vamos a estar aquí en la plataforma donde pueden encontrar los índices para que no tengan ningún problema. Pero bueno, antes de seguir con esto que ya es un poco más... No, sí, sigamos con esto si quieres. Ahorita les muestro algo para que se hagan un poco más la idea. Pero entonces si quieren veamos esto. Esto es básicamente cómo funcionan los índices en la plataforma, ¿sí? Eventualmente ustedes no se tienen que aprender la fórmula al 100%, porque la plataforma lo va a hacer automáticamente, pero sí quiero que lo entendamos un poco para que ustedes se den cuenta de cómo pueden funcionar los índices. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de FX, recuerden que FX es un mercado OTC, over the counter, entonces no hay una bolsa de FX mundial, sino hay una, digamos, no, ustedes no pueden decir, no, en China existe la bolsa de Forex y ya se transan todos los productos de Forex del mundo, no existe, es un mercado que está en el aire. Entonces, eventualmente, pues, por eso muchas veces ustedes ven precios que difieren en Bloomberg, en Equity, en otro broker, digamos en Goldman Sachs. Entonces, hay precios distintos porque básicamente FX cambia según el proveedor de liquidez que existe, ¿sí? Pero, como los índices sí son una bolsa de futuros que tiene, digamos, su sede en Estados Unidos o en Inglaterra o en Shanghái, etcétera, pues estos índices, cuando ustedes vayan a cualquier broker y a cualquier plataforma, es muy probable que encuentren precios muy similares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que hacemos, digamos, nosotros es que tomamos el precio directamente desde la bolsa y lo colocamos en la plataforma con nuestros ajustes, ¿sí? Eso es lo que pasa con los brokers, ¿sí? Para que lo vayan entendiendo un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Esta es básicamente la fórmula para calcular los índices en equity. Entonces, el precio del futuro, que lo traemos desde la bolsa, y el fair value, que es lo que calculamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa y por qué hacemos esto? Porque recuerden que los futuros, ¿sí? Como son un contrato, siempre van a tener ajustes, ¿sí? Digamos, vayamos un poco al funcionamiento de los futuros. Recuerden que los futuros son un contrato que se pacta entre dos partes eh, para crear una acción en una fecha determinada. Entonces, por poner un ejemplo, si tenemos un futuro de petróleos, entonces hay una parte que quiere comprar petróleo y hay otra parte que quiere vender petróleo. Entonces se reúnen un día y dicen, oiga, yo le voy a comprar petróleo el 30 de diciembre del 2020. Y esto le dice la parte compradora y la parte vendedora le dice, listo, yo acepto venderle petróleo al 30 de diciembre de 2020 y entre los dos pactan un precio. Entonces, listo, le voy a comprar este petróleo el 30 de diciembre a $50. Listo, por poner un ejemplo. Entonces así es como funciona un futuro, ¿sí? ¿Qué pasa? Eventualmente, como los futuros y el tema de los futuros lleva muchas veces bienes tangibles como lo son el oro, el petróleo, el gas natural, pues aquí hay costos que se generan asociados a estos bienes, ¿no? Entonces muchas veces ustedes van a escuchar cuando estén operando con futuros que les dicen como el costo del carry, ¿sí? O el costo de los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esto en lo que se traduce es lo que vale, digamos, transportar el petróleo, ¿sí? De un lugar a otro, o lo que vale almacenar el petróleo, o lo que vale hacer la modificación del oro para que se pueda usar, etcétera, etcétera. Todo esto
se traduce en costos y se ve reflejado en el precio del futuro. ¿Listo? Entonces eso es lo que muchas veces ustedes van a ver. En este caso, digamos, por mostrar las fórmulas, entonces el precio del futuro más el fair value, el costo del carry, desde el día actual hasta la expiración. Entonces, básicamente los costos asociados que tenga el índice y los dividendos. Entonces, los dividendos también, recuerden que como se compone de acciones, pues ahí eventualmente van a haber dividendos dependiendo si ustedes están largos o están cortos, y esto se va a ver reflejado en el precio del índice. ¿Listo? Eventualmente ustedes no van a ver que el índice vaya a ser el doble o el triple de lo que vale en la bolsa, ¿no? Son, digamos, ajustes muy pequeños, pero vale la pena que ustedes entiendan muchas veces de por qué los precios varían un poco entre los brokers y entre las bolsas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y ya, básicamente eso es lo que necesitan entender de cómo funciona un poco el costo de los índices, porque ya lo demás es tema matemático complejo y la verdad no tienen que entender. ¿Listo? ¿Qué es lo que les quería mencionar? Entonces recuerden que con esta diapositiva ahí ustedes pueden ver básicamente los índices que ahorita están en la plataforma, que ustedes se meten a MetaTrader de nosotros, de Equity, van a la parte de índices, van a encontrar estos índices, ¿no? Entonces van a encontrar entonces índice australiano, índice de China, entonces índice alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a estar todos, van a encontrar el VIX, que recuerden que es el índice de la volatilidad. Y les voy a mostrar un poco cuál es la diferencia en la plataforma de los índices, porque ustedes van a encontrar dos tipos de índices, ¿sí? Y ya les voy a mostrar un poco lo que pasa desde aquí en la plataforma. ¿Listo? Entonces, rápidamente para que lo veamos ahí. Entonces, si quieren, vayamos aquí con este índice de acá, que es el Dow Jones 30, y pongamos rápidamente su contraparte. Listo, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, bueno, básicamente para que se acuerden, esta es la plataforma, MetaTrader 4D, entonces aquí estamos con la cuenta de Equity. Si se van a la parte izquierda de arriba, superior, ahí van a encontrar todos los productos, ¿sí? Entonces, todo lo que dice CF de índices son los índices que van a encontrar, ¿listo? Entonces, ahí están los índices, lo que les dije, el de Shanghái, el de Japón, el de Australia, los de europeos, los norteamericanos, ahí todos los van a poder encontrar, ¿listo? Para que no se confundan, pero cuando ustedes vayan a la plataforma sí se van a encontrar con un aspecto. Entonces, por ejemplo, si ven acá, hay un índice que se llama, digamos acá, por ejemplo, miren este, hay un índice que se llama US30Z0, ¿cierto? Ese es el Dow Jones 30, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos el Dow Jones 30. Pero si se van acá, esperen a verlo, si lo encuentro por acá. Pero si se van acá, aquí van a encontrar otro índice llamado US30 Roll, ¿sí? Entonces aquí se los puse en la plataforma para que lo vean. Uno se llama US30 Roll y otro se llama US30Z0, ¿sí? US30 Roll y US30Z0. Son el mismo índice, sí, los dos son el Dow Jones, el del que les hablaba, pero entonces uno vale 30.118 y el otro vale 30.108, ¿sí? Entonces cambia el índice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces vamos a hacer la distinción. Y esto era de lo que les hablaba ahorita con la fórmula. Este índice, este que se llama US30Z0, es el futuro traído directamente desde la bolsa de Estados Unidos. Entonces, este es el futuro, estos son los futuros del índice y se van a poder dar cuenta por la gráfica. Entonces, si ustedes van a la gráfica diaria, nada más les va a aparecer historial desde el 10 de septiembre, ¿sí? Hasta hoy, no les aparece nada más. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente, este índice tiene fecha de expiración porque son los futuros. Y este índice lo que va a pasar es que este índice se va a vencer. Entonces, si ustedes van a la bolsa de Chicago o a la bolsa de Nueva York o el índice que estén viendo, y si miran la fecha de expiración, pues eventualmente cuando eso se cumpla, aquí lo que va a pasar es que si ustedes tienen operaciones abiertas en este índice, el Z0, que es el futuro, las operaciones en la fecha de expiración del índice se van a cerrar, sus posiciones automáticamente se van a cerrar y ese producto que están viendo acá, US30Z0, va a dejar de existir en la plataforma. ¿Listo? Deja de existir porque ya se venció el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ustedes van a decir, no, pero es que a mí me gusta, digamos, tener un índice y dejarlo 3, 4 meses abierto sin que se me cierre la operación. Pues para eso nosotros creamos el que se llama US30 o Dow Jones 30 Roll, sí, que básicamente ese sí, cuando ustedes van a ver el historial, pues van a ver el historial de todo el año pasado, de los últimos 4 años, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este? A diferencia del futuro, que es el que se cierra en la fecha de expiración, este lo que hace es
un promedio entre los futuros de Dow Jones que hay abiertos o los contratos de Dow Jones que están abiertos en este momento, ¿sí? Entonces es un promedio y lo que hace es que cuando se vence un futuro, ahí a usted le sale un swap, ¿sí? Es como un costo asociado a cuando se cierra y se abre el nuevo contrato y el índice sigue funcionando normalmente, ¿listo? Entonces aquí ustedes no van a ver que el producto desaparezca o que las posiciones se les cierren ni nada, porque si es un índice que eventualmente se va calculando con los futuros o los contratos de futuros que están abiertos todo el tiempo, ¿listo? Entonces esa es la gran diferencia que van a encontrar. Es un poco complicado de entender, pero para que la entiendan fácil, si ustedes invierten en el que se llama ROL, nunca se les van a cerrar las operaciones y van a tener todo el histórico de todo el movimiento que ha habido en los últimos 10 años. Y si ustedes van al futuro, pues van a tener el histórico de aproximadamente 1, 2 o 3 meses y cuando se venza ese producto, pues sus operaciones en la plataforma se van a cerrar. ¿Listo? Esa es la gran diferencia que deberían tener en cuenta. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esto? O sea, ¿cómo nosotros hacemos para calcular que este índice tome en cuenta todos los índices que están en este momento en las fechas sin vencerse y ir reajustando los índices cada vez que se venzan y se cierran? Pues la fórmula que yo les mostré en la diapositiva. Esto es lo que se llama el índice cash. ¿Sí? Entonces, el índice futuro más el fair value, ahí vamos calculando el costo del carry, los dividendos, todo lo que les expliqué, y ahí es de donde sale el índice ROL. ¿Sí? Este eventualmente no está calculado ni con el fair value, ni con el costo de carry, ni con los dividendos, porque este sí se vence y ya, y se acaba el producto. ¿Listo? Esa es la diferencia y por eso es que tienen precios diferentes. Entonces no se vayan a asustar con eso. ¿Listo? Antes de continuar, entonces sé que digamos que todo esto puede ser un poco complejo, pero entonces cuando ustedes estén en la plataforma, váyanse a la página equity.com. Cuando estén en la página equity.com, que es la página de nosotros del broker, ahí ustedes lo que van a poder encontrar es básicamente como todos los, por ponerles un ejemplo, van a poder encontrar todos los productos y las características, ¿sí? Entonces, si se van a productos, aquí hay una pestaña que dice productos, ahí van a poder encontrar entonces todo. Entonces encuentran, bueno, acciones de Inglaterra, acciones de Europa, digamos que días festivos, acciones de Estados Unidos, commodities, índices Forex. Entonces ustedes se van a índices, ¿sí? Porque estamos hablando de índices. Ahí ustedes van a encontrar todos los índices que hay y todas las características del índice. Entonces, lo que yo les decía, miren, los rolling índices y los índices futuros. Entonces, los futuros son los que se vencen. Entonces, aquí les va a decir a ustedes las fechas de vencimiento, etcétera, etcétera, los requerimientos. Y aquí van a estar los índices que no se vencen. Entonces, aquí les dicen como los requerimientos del índice, cuáles son los periodos de descanso y demás y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí. Aquí también tienen todos los dividendos, cuando se pagan o no se pagan dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto lo pueden hacer con todos los productos de la plataforma. Entonces, por ejemplo, si tienen dudas no en índices, sino en acciones, entonces se van a acciones y lo mismo, ahí está todas las acciones que tenemos, con todos los requerimientos, con cuánto cuesta cada acción, etcétera. Entonces, aquí les dice el horario de las acciones, qué acciones hay, a cuánto equivale un lote, cuál es el margen permitido, etcétera, etcétera. Todo lo ven ahí sin problema. ¿Listo? Entonces, sí les recomiendo que la visiten porque, sobre todo en el tema de cuando ustedes estén operando, no tanto acciones y forex, pero sí cuando estén viendo un poco más el tema de los índices de los commodities, si van a encontrar, como son futuros, pues requieren un poco más de estudio y pues hay ciertos aspectos que sí tienen que tener en cuenta cuando los operen. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta cuando lo estén mirando. Listo, perfecto. Ya digan si quieren para terminar, entonces veamos algunos índices en la plataforma para que se lleven eso un poco. Entonces, ya como digamos que cubrimos todo el tema de cómo funcionan los índices, qué los mueven y demás, pues miremos un poco las gráficas cómo están ahorita. Entonces, recuerden lo que les dije. Aquí estamos mirando en este momento el Standard & Poor's, el índice estadounidense, el que les dije las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues eventualmente, pues estábamos en una lateralidad, porque pues por todo el tema de la indecisión de las elecciones estadounidenses que comenzaron desde mitad de año para acá, ¿sí? Y ya pues cuando fueron las elecciones, que fueron en noviembre, se cumplieron, pues ya siguió la tendencia normal del índice, ¿no? Con toda la fuerza que se ha venido recuperando del coronavirus. Entonces, ¿qué pasó con el índice? A principio de año, pues eventualmente hubo mucho miedo, después ese miedo mermó, empezó otra vez a recuperarse la economía, y pues ahorita ya tenemos presidente de Estados Unidos y tenemos el tema de la posible vacuna de las dos empresas estadounidenses, ¿no? Entonces ya digamos que las perspectivas se han vuelto positivas, entonces esto lo que ha hecho es que
los inversionistas tengan mucho más fe en la economía estadounidense y por lo tanto el índice ha seguido subiendo, rompiendo límites máximos y demás, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que está pasando ahorita. ¿Qué es lo que pues, ustedes podrían ver? Pues eventualmente pues esto no va a crecer todos los días, pueden haber posibles correcciones, pero por ahora no hay nada que diga o que marque la tendencia de una posible crisis o algo que les diga a ustedes que esto va a bajar demasiado, sino no, tendría que haber algo muy fundamental, muy grande para que pase algo así, ¿listo? ¿Qué pasa? Japón se ha movido muy parecido. Entonces recuerden que Japón, cuando ustedes hablan de Japón o de la economía japonesa, digamos que se encasilla mucho en el tema de cómo ellos son la moneda refugio por excelencia, ¿sí? Cuando ustedes tienen miedo en los mercados financieros, pues la gente se refugia en el oro o se refugia en el franco suizo o se refugia en el yen, ¿cierto? Y digamos que con Japón pasó lo mismo. Al principio del año pues había mucha indecisión. Recuerden que ya pasó todo el tema del Diamond Princess, que empezaron los casos, ellos eran como el foco asiático y demás. Pero pues lo mismo, la economía se ha ido recuperando poco a poco y básicamente todos los índices del mundo ahorita han tenido mucha confianza por el tema de la vacuna, ¿sí? Entonces recuerden que esto lo que hace es un efecto dominó. Entonces, por ejemplo, si hay vacuna, pues los inversionistas vuelven a recuperar la confianza, dejan de estar en activo refugio como por ejemplo el oro, entonces el yen o algunos bonos del tesoro y vuelven a arriesgarse a invertir en la bolsa. Entonces esto se traduce en más ganancias para las empresas y pues eventualmente se traduce en que los índices pueden subir más, ¿sí? Entonces, quiero que, por ejemplo, vean el caso del Bitcoin. Entonces, el Bitcoin se ha fortalecido durante todo el año. ¿Por qué? Porque la gente lo ha mirado como un refugio ante la posible caída de todos los mercados financieros por el coronavirus. Pero ¿qué pasó? Cuando salió el tema de la vacuna, pues el Bitcoin dejó de crecer porque ya los inversionistas están dejando de resguardarse en Bitcoin y volver a los mercados como las acciones y demás. ¿Sí? Esto es básicamente lo que está pasando. Entonces, recuerden que el Bitcoin tiende a ser un activo refugio porque lo mismo pasó en 2017, cuando había miedo de que había una posible crisis, pues el Bitcoin volvió a subir, subió hasta 20.000. Cuando se fue el miedo, pues el Bitcoin se volvió otra vez a 2.000. Sí, lo están tratando de usar como activo refugio y pues eventualmente en este contexto pasó lo mismo con el coronavirus, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? El único que sí se mantiene, digamos, en una lateralidad marcada es el índice alemán. Entonces, el índice DAX 30, que es de las 30 empresas más grandes alemanas, sí se ha mantenido bastante lateral y pues bueno, estamos esperando el nivel de 13.38.2, que es digamos que el nivel de resistencia más importante que ahorita tiene para continuar con su perspectiva positiva, ¿no? Pero por ahorita y por ahora se mantiene lateral. Y ya, poco más que decir de los índices, todos los índices estadounidenses están en las nubes y es posible que se mantengan así al menos hasta que termine el año. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y ya yo creo que con esto, con todo lo que hemos visto hoy, yo creo que ya se hacen una idea un poco más o mucho más clara de cómo funcionan los índices en la plataforma. ¿Por qué decidimos hacerlo de esto? Porque básicamente nos han preguntado mucho, ¿sí? Entonces nos preguntan mucho, por ejemplo, que cuál es la diferencia entre los índices roll y los índices futuros, etcétera, etcétera. Entonces ya con esto, digamos que se pueden hacer una idea más clara y aprovecharlos mucho más, ¿listo? ¿Qué les recomiendo? Si visiten entonces la página, aquí con lo que les decía lo que les decía de los productos, equity.com. Vayan a la pestaña de los productos porque ahí van a encontrar muchas de las dudas que ustedes tienen, las pueden encontrar ahí. Sí, el tema de los horarios, recuerden que no todos los productos de la plataforma son como Forex, entonces no todos operan 24 horas, sino por ejemplo las acciones operan de 9:30 a 4, ¿sí? Y por ejemplo los índices, hay un momento en el día donde descansan 1 o 2 horas, entonces posiblemente cuando ustedes estén en la plataforma le den clic a comprar o vender y no se ejecute la operación es porque posiblemente están en un periodo de descanso. Entonces todo esto lo pueden encontrar ahí sin ningún problema. Igual pues ahorita les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda externa y ya, yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces, igual, para recordarles que si tienen alguna pregunta o duda, ahí como nos estaba hablando Anthony y ese y demás, me la pueden dejar ahorita para responderla o si quieren me la pueden mandar por correo, ¿sí? Sin ningún problema. Anthony, para responder todo tiempo, por ejemplo, Libertex, Libertex es otro broker, no opero con ellos, ¿sí? Entonces, para aclararte ahí. Entonces, para recordarles que, digamos que eventos como estos que hicimos hoy, lo estamos haciendo varias veces a la semana, ¿sí? Entonces, yo estoy dando los Facebook Lives, recuerden que los estoy dando a esta hora los miércoles y los viernes. Raúl
y otras personas como Víctor Guerra y como una empresa llamada Suicet están haciendo algunos webinars. Entonces ellos los hacen en horas de la noche a lo largo de la semana, generalmente los miércoles y los jueves. Entonces para que también estén pendientes, en las redes sociales siempre publicamos todo esto y esto es contenido gratuito para ustedes. ¿Listo? Entonces para que lo aprovechen y aprendan cada día un poco más sobre el tema de trading y los mercados financieros. Entonces aquí les dejo mi información. Entonces, recuerden que yo soy Julián Pineda, que yo trabajo con Equity, soy account manager. Aquí les dejo mi correo electrónico de Equity. Y sí les recomiendo entonces, para todo el tema del concurso que hicimos del torneo de trading, hoy ya es el último día, pero entonces ahí en redes sociales nos pueden escribir. ¿Sí? Eventualmente hoy vamos a publicar algunos resultados parciales. Estos los vamos a poner a revisión porque tenemos que básicamente mirar el balance y las operaciones de todos los participantes para rectificar que sí ganaron. Y ya, posiblemente se resuelvan muchos problemas que han habido. Recuerden que es la primera vez que lo hacemos, entonces, pues eventualmente no requerimos más desarrollo y demás, pero pues la verdad para ser la primera vez nos fue bastante bien con ustedes, con nuestros clientes en Latinoamérica. Entonces ahí les recomiendo en Instagram porque eventualmente este es el primer evento de muchos que vamos a hacer. Entonces ahí eventualmente vamos a estar publicando todo. Entonces síganos como Equity Latam. ¿Listo? En LinkedIn también publicamos bastantes cosas también como Equity Latam. Y sí les recomiendo mucho seguirnos en la página de YouTube como Equity Latam también, porque ahí estamos publicando todo lo que estoy haciendo yo de Facebook Lives, todo lo que hace Raúl, Víctor y Suicet de Webinars, los estamos publicando como videos en YouTube. Entonces es un canal que estamos creando con contenido gratuito donde ustedes se pueden entrar y devorar todo el contenido gratuitamente. Entonces también para que ustedes lo aprovechen, ahí hablamos de todos los temas de indicadores, de estrategias, etcétera, con Raúl que nos ayuda y demás. Y ya, entonces para que aprovechen todo esto. No siendo más, creo que ya por hoy entonces terminamos. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos veremos entonces en otra oportunidad con otro tipo de temas y ya saben, cualquier duda o tema que quieren que yo muestre aquí en los Facebook Live, me lo pueden escribir ahí en los comentarios o en el correo y seguramente vamos a tener un live de eso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero verlos en otra oportunidad, que tengan buen fin de semana y hasta luego, nos estamos hablando.